La implantación de las políticas económicas en un sistema social u otro es de suma importancia, porque de estas depende mayoritariamente el desarrollo de la vida social de la ciudadanía. En los países capitalistas, los gobiernos se mueven entre políticas económicas más liberales o en pro de la intervención estatal, pero nunca superan el orden capitalista de las cosas. No obstante, en la Unión Soviética, el gobierno soviético debía adoptar políticas económicas diferenciadas del marco económico capitalista y en pro de los intereses de la clase trabajadora. Las políticas económicas soviéticas fueron variando y a lo largo de la historia de la URSS se implantaron distintas políticas económicas. Leonid Brezhnev, de la mano de Alexei Kosygin, también adoptó una política económica concreta que condicionó el funcionamiento de la economía soviética y el mal llamado estancamiento brezhneviano. ¿En qué consistió la política económica de Brezhnev? ¿Qué innovaciones introdujo? Si os quedáis hasta el final, conoceréis la política económica que implantó el dúo Brezhnev-Kosygin. Vamos con el vídeo, esto es Red Planeta, comenzamos. Las políticas económicas de cada momento concreto de la historia de la URSS han estado condicionadas por la línea ideológica imperante, por lo que no es de extrañar que la política económica de Brezhnev esté profundamente influida por su línea ideológica, esto es, por el brezhnevismo. De modo que para entender este vídeo, os recomiendo que veáis el vídeo sobre la línea ideológica de Brezhnev que ya se encuentra disponible en el canal. A su vez, os recomiendo que veáis el vídeo sobre la política económica de Khrushchev porque también influyó en las decisiones económicas adoptadas por Brezhnev y estudiadas por Kosygin. En el vídeo sobre la política económica de Khrushchev, vimos que Khrushchev, influenciado por las tesis económicas descentralizadoras y proeficiencia de Evsei Lieberman, apostó por una serie de medidas encaminadas a la descentralización de la economía para que las empresas y las unidades de producción se liberaran un poco de la planificación de la economía. La política económica de Khrushchev se llevó a cabo al calor de la desestalinización, puesto que romper con el pasado soviético de Stalin también demandaba alterar la planificación económica que caracterizó a los años de Stalin. Los resultados de las reformas económicas de Khrushchev fueron malas económicamente hablando y socialmente no gustaron ni a la ciudadanía ni al resto de la plana mayor del PQS. No solo eso, aparte de las medidas económicas, las concesiones realizadas por Khrushchev al imperialismo estadounidense, la ruptura sino-soviética y el desmedido ataque realizado contra Stalin en el 20 Congreso del PQS fueron argumentos suficientes para que la camarilla brezhnevista se organizara para desplazar a Khrushchev. Leonid Brezhnev estaba muy bien posicionado para sustituir a Khrushchev y realizar una transición poco traumática dentro del partido y el Estado soviético, pero se rodeó de otros altos cargos para llevar a cabo el golpe palaciego contra Khrushchev. De esta manera, Brezhnev, Vladimir Semichashny, jefe de la KGB, Alexander Shepelin, exdirector de la KGB, y Mikhail Suslov, miembro del secretariado y del Politburó del Comité Central del PQS, forzaron a Khrushchev a que se retirara voluntariamente y cediera sus cargos a Brezhnev. Así pues, a partir de 1964, Leonid Brezhnev se convirtió en el nuevo máximo mandatario del PQS, por ende, del Estado soviético. Es totalmente cierto que con Brezhnev hubo cambios importantes en la política nacional e internacional de la URSS y que objetivamente se corrigieron los errores cometidos por Khrushchev durante su mandato. Con Brezhnev cesaron los ataques contra la figura de Stalin, pero no hubo una rehabilitación de Stalin. Simplemente, la plana mayor del partido comprendió que los ataques contra Stalin debían cesar porque generaban crispación entre la ciudadanía y significaba llevar agua al molino del enemigo. Brezhnev también protagonizó un viraje de 180 grados en la política exterior, pasando de la coexistencia pacífica promulgada por Khrushchev al enfrentamiento directo con el imperialismo para ensanchar el campo socialista y que las colonias y las naciones dependientes formaran parte de la esfera de influencia de la Unión Soviética. También es cierto que Brezhnev recuperó un discurso marxista ortodoxo, fortaleció el PQS e hizo fuerte al Estado soviético. Pero no creáis que esto era la vuelta a la senda de Stalin, porque, tal y como dijo el propio Brezhnev en el 23 Congreso del PQS, en todos estos años, el PQS, inspirándose en la línea emanada
mirada de los 20 y 22 Congreso del partido ha guiado con firmeza al pueblo soviético en la vía de la construcción del comunismo, de modo que se puede entender que Brezhnev no rompía con la línea que impuso Khrushchev en el 20 y el 22 Congreso del PQS, sino que la continuó corrigiendo los severos errores que cometió su antecesor. Leonid Brezhnev continuó con la exageración de la construcción del socialismo y fue él el que afirmó que la URSS se encontraba en la fase del socialismo desarrollado. A su vez, Brezhnev también continuó con la máxima del Estado y el partido de todo el pueblo que tanto le gustaba decir a Khrushchev. Por ejemplo, Brezhnev dijo lo siguiente en el 25 Congreso del PQS: en nuestro país se construye una sociedad socialista desarrollada que se transforma progresivamente en sociedad comunista. Nuestro Estado es el Estado del pueblo entero. La defensa del Estado de todo el pueblo llegó a su sumum con Brezhnev porque fue en su mandato cuando salió a la luz la Constitución Soviética de 1977 y en él despojó al partido y al Estado de su carácter de clase. O sea, el partido dejaba de ser la vanguardia del proletariado para ser la vanguardia de todo el pueblo, y el Estado ya no era la dictadura del proletariado, sino el Estado de todo el pueblo. Merece la pena reflexionar y hacerse las siguientes preguntas. ¿Dentro del Estado de todo el pueblo entran los elementos hostiles que aún pervivían dentro de la URSS? ¿Dentro de ese Estado también entraba la burocracia que se había enquistado dentro del PQS? Son preguntas que lanzo al aire para que los espectadores reflexionen sobre estas cuestiones. Pero en mi opinión, el error ideológico fundamental de Brezhnev, y que tiene mucho que ver con su política económica, fue la teoría de la irreversibilidad del socialismo o de la imposibilidad de regresar al capitalismo, que es lo mismo. Según esta teoría, o mejor dicho, pseudoteoría, en la URSS se había construido el socialismo correctamente y el país había entrado en la fase del socialismo desarrollado. Llegados a esta fase, era imposible que la URSS, o concretamente Rusia, regresara al capitalismo, porque el fortalecimiento del partido y del Estado, la mejora de las condiciones de vida de la clase trabajadora y que la ciudadanía viera la puesta en práctica del socialismo con sus propios ojos, imposibilitaba que en la URSS triunfara el capitalismo. Así lo explicaba el propio Brezhnev. Ya no hay amenazas serias para el socialismo en la URSS, o si acaso, pequeños problemas que pueden darse en sectores marginales de la sociedad, pero en el seno del partido del pueblo entero, el leninismo y el socialismo científico se desarrollarán por siempre y, por consiguiente, no puede haber peligro alguno que pueda venir desde el interior del partido. El tiempo dejó en muy mal lugar a los brezhnevistas y la restauración del capitalismo en las exrepúblicas soviéticas echa por tierra esta idea. Pero, ¿por qué esta teoría fue tan peligrosa? Pensarlo bien. Si Brezhnev y el resto de los altos mandatarios del PQS asimilaron esta teoría, desarrollaron la percepción de que podían tomar cualquier decisión político-económica porque según ellos no existía el peligro de la restauración del capitalismo en la URSS. La descentralización de la economía, pasar de la planificación imperativa de la economía a la indicativa u orientativa, el nuevo sistema de salarios y precios, anteponer la ley del máximo beneficio a satisfacer las necesidades de la población y que la ley del valor se escapara del control de la planificación, no podían poner en riesgo el sistema soviético porque la URSS tenía un socialismo desarrollado. Me he visto obligado a dar este rodeo porque la política económica de Brezhnev y en general cualquier política económica está en relación directa con la línea ideológica imperante. Tal y como aclararon Lenin y Stalin, todos los objetos y fenómenos están interconectados y se relacionan entre sí dialécticamente, de modo que todas las políticas de Brezhnev condicionaron las reformas económicas propuestas por el presidente del Consejo de Ministros de la URSS, Alexei Kosygin. Al igual que con Khrushchev, Brezhnev no fue quien desarrolló enteramente la política económica que marcó su mandato, sino que fue Alexei Kosygin quien propuso las nuevas fórmulas económicas y estas fueron una reelaboración de los planteamientos propuestos a priori por Lieberman. Objetivamente, Kosygin no descubrió nada nuevo, sino que puso en marcha de una forma más pragmática e infinitamente mejor que Khrushchev los postulados económicos de Lieberman, mientras que Khrushchev puso en marcha algunos de los postulados de Lieberman y pecó de vacilaciones, Kosygin los llevó a la práctica de una forma más consecuente y aprendiendo de los errores de Khrushchev. En 1965, el gobierno soviético, con Leonid Brezhnev a la cabeza, aprobó una reforma económica que determinaría la política económica de los años soviéticos de Brezhnev. Dicha reforma es conocida como la reforma Kosygin, porque, como he dicho
dicho antes, fue el entonces presidente del Consejo de Ministros de la URSS, Alexei Kosygin, quien desarrolló la reforma económica y propuso ponerla en práctica en la URSS. Esta reforma económica tuvo varios pilares y estaba destinada a tratar distintas cuestiones dentro de la economía soviética. 1. La eficiencia empresarial. Si visteis el vídeo sobre la política económica de Khrushchev, os daréis cuenta de que la cuestión de la búsqueda de la eficiencia empresarial para mejorar, o mejor dicho, volver más eficiente también la economía soviética, estaba presente en la política económica de Khrushchev y Lieberman, de modo que se puede concluir dos cosas: que Khrushchev no arregló esta cuestión y que Kosygin recogió esta misma problemática para darle solución con su reforma económica. La búsqueda de la eficiencia empresarial por parte del partido y el Estado soviético no es ningún pecado, sino que esta problemática es una cuestión fundamental para la economía. El problema reside en cómo se entiende la eficiencia, porque estos términos económicos son interpretados de distinta manera en los países capitalistas y en los países socialistas. El Estado soviético podía y debía buscar la eficiencia empresarial, pero para ello debía entender la eficiencia como la capacidad que tienen las empresas o la economía soviética de satisfacer las necesidades de la clase trabajadora. Es decir, si una empresa estatal o la economía soviética general es capaz de satisfacer las necesidades del pueblo trabajador soviético, podemos hablar de eficiencia. Sin embargo, si no es capaz de hacerlo, hablaríamos de ineficiencia. Para entenderlo mejor, os voy a leer la explicación que da Piëch en su artículo sobre la reforma económica de Kosygin y sus consecuencias para la economía soviética. En el orden socialista de las cosas, en el que el objetivo de la producción es satisfacer las necesidades materiales y culturales de la sociedad en su conjunto, este propósito sirve también como criterio básico y universal para determinar la eficiencia económica de la producción en todas las fases de su desarrollo. Consecuentemente, el único motivo al cual la producción socialista debería servir y someterse es satisfacer las necesidades de los trabajadores, elevando su bienestar material y cultural. El principal índice con el que medir, en última instancia, la eficiencia económica de la producción es el grado en la cual esta producción satisface y responde a las necesidades de la sociedad. Entendido la eficiencia empresarial o de la economía soviética, según la explicación que os acabo de leer, es acertado buscar la eficiencia, pero el problema está cuando los gobernantes dejan de concebir la eficiencia de esta manera y asimilan la eficiencia al estilo capitalista. Analizar la cuestión de la eficiencia empresarial, dejando de lado la cuestión de la satisfacción de las necesidades de la clase trabajadora, implica entender la eficiencia a la manera capitalista y evaluar esta cuestión anteponiendo la ganancia empresarial. La eficiencia al estilo capitalista provoca que los gobernantes soviéticos brezhnevistas la entendieran como la capacidad que tienen las empresas o la economía en general de conseguir los máximos resultados con los mínimos esfuerzos. Y alguno me puede decir, ¿qué hay de malo en que el Estado soviético trabajara para que las empresas alcanzaran mejores resultados económicos con los mínimos esfuerzos? Entendiéndolo de manera aislada, no tiene nada de malo. Es más, en los años de Stalin, conseguir los máximos resultados con los mínimos esfuerzos se premiaba, pero la diferencia estriba en que con Stalin, la rentabilidad de una rama o empresa no se ponía por encima de la rentabilidad de la economía del pueblo. Esto es, no se ponía la rentabilidad inmediata por encima de los intereses del futuro desarrollo de la economía nacional, porque significaría aceptar el funcionamiento del capitalismo. Sin embargo, Brezhnev y Kosygin aceptaron la idea de conseguir los máximos resultados con los mínimos esfuerzos, sustituyendo la idea de la satisfacción de las necesidades materiales del pueblo soviético por la ganancia. He aquí el error de los brezhnevistas, que al colocar la ganancia por encima de la ley básica del socialismo, acabaron persiguiendo las mejores formas para buscar la máxima ganancia, en vez de satisfacer las necesidades de la ciudadanía. De ahí que el PQS y el Estado soviético fueran paulatinamente separándose del pueblo trabajador para convertirse en un ente que se colocaba por encima de la sociedad y que se separaba cada vez más. El propio Kosygin admitió que la orientación para aumentar la eficiencia en la producción es mejor servida por el índice de ganancia, de rentabilidad, de modo que no es ninguna sorpresa que los soviéticos antepusieran la ganancia a la satisfacción de las necesidades de la clase trabajadora, dejando claro que se acercaban peligrosamente a la ley capitalista de la búsqueda del máximo beneficio. Pero, en el caso de los brezhnevistas, escondido detrás de la pantalla de la búsqueda de la eficiencia y la
rentabilidad empresarial. Así pues, los brezhnevistas sustituyeron la justa consigna de producir tanto como sea posible con el menor gasto posible por la consigna revisionista de las mayores ganancias con el menor capital. ¿Acaso esta última consigna se diferencia en algo de las intenciones de los empresarios privados en el modo de producción capitalista? Sigamos. Llegado un determinado periodo del desarrollo, el Estado socialista debe analizar y evaluar la eficiencia de sus unidades de producción y debatir, si es necesario, la mejora de la eficiencia de las mismas. Ahora bien, para no escaparse de la causa socialista, la satisfacción de las necesidades materiales del pueblo trabajador ha de ser la brújula de los gobernantes para que la ganancia no se convierta en la verdadera y única fuerza motriz. La mejora de la eficiencia lo podían conseguir introduciendo los avances tecnológicos de la época, por ejemplo, con la revolución científico-técnica, desarrollando las fuerzas productivas, aumentando el conocimiento de los trabajadores o estimulándolos incluso con estímulos materiales monetarios, pero siempre siguiendo el objetivo del socialismo y no buscando el máximo beneficio. Lógicamente, para satisfacer las necesidades del pueblo trabajador, es importante apostar y mejorar la producción de bienes de consumo, y más aún cuando los países capitalistas demostraban a los países del bloque del Este la enorme cantidad de bienes de consumo que ofertaban a sus ciudadanos. Pero, al convertir la ganancia en la fuerza motriz de la economía, provocó que los gobernantes instaran a las empresas a que continuaran con la producción que históricamente mayores ganancias les había dado, como por ejemplo la industria pesada y la armamentística, provocando la separación de las demandas materiales de los trabajadores y la dirección de la producción soviética. Además, si se pretende apostar por la búsqueda de la máxima ganancia con los mínimos esfuerzos, o sea, con el menor capital, dejando de lado la satisfacción de las necesidades materiales de los trabajadores, los directores de las empresas acaban reduciendo costes de donde sea. De ahí que dentro de la reducción de costos entrara la reducción de los salarios de los trabajadores o el despido de algunos de ellos en nombre de la eficiencia empresarial. ¿Esta práctica no nos recuerda al funcionamiento de las empresas privadas capitalistas? 2. La descentralización de la economía. A la búsqueda de la eficiencia empresarial, colocando la ganancia como la principal fuerza motriz de la economía soviética en los años de Brezhnev, se le debe sumar la descentralización de la economía. La mayoría de las personas asocia la URSS a la planificación económica, y esto no es muy descabellado, porque durante el mandato de Stalin, exceptuando los 4 primeros años en el que se extendió la NEP, el resto de su mandato estuvo caracterizado por la organización de la economía acorde a un plan. De ahí los 5 planes quinquenales de Stalin, que tras la Segunda Guerra Mundial colocaron a la URSS como la segunda potencia del mundo. No es ningún secreto que los comunistas, incluso el propio Stalin, admitieran en su libro Los problemas económicos del socialismo en la URSS, que en la URSS existía la producción mercantil, el intercambio monetario mercantil, la ley del valor, las ganancias e incluso en menor medida la propiedad privada. Pero la planificación de la economía permitió que todos estos conceptos económicos fueran controladas y se pudiera minimizar su influencia sobre la economía soviética. Los brezhnevistas, lejos de controlar los efectos de estos fenómenos y conceptos económicos, pretendieron usarlos en aras de la eficiencia, la rentabilidad y la supuesta autogestión empresarial. En este sentido, voy a leer la crítica que realizó el ya citado Piaj a Kosygin. A juzgar por las masas previstas en la reforma económica, resulta que, según los líderes revisionistas soviéticos, cuanto más desarrollada esté la producción socialista, mayor es la necesidad de regular la producción sobre la base de la ley del valor y el mercado. Más necesario es limitar el papel de la planificación centralizada. En estas condiciones, la actividad económica de las empresas y las relaciones entre ellas también debería ser liberada de cualquier intervención del Estado y solo deberían ser reguladas por la acción de la ley del valor y el mercado. Tal interpretación de la acción de la ley del valor y el mercado tiene por objeto el abandono de la economía socialista a merced de la espontaneidad. Defender el libre juego del mercado en la economía socialista significa minar la planificación socialista, minar la dirección centralizada de la economía y preparar el terreno para el desarrollo espontáneo y descentralizado. Esto significa poner el signo de igualdad entre la producción mercantil capitalista y la producción mercantil socialista. Uno de los pilares de la reforma Kosygin era la descentralización de la economía soviética para otorgar mayor autogestión a las empresas en aras de la eficiencia. A esto hay que sumar la creencia que asimilaron los políticos soviéticos de que si las empresas se autogestionaban, sabrían satisfacer de una forma más
más conveniente las necesidades y las demandas de los trabajadores. Sin embargo, al convertir la ganancia en la fuerza motriz, los llevó a encaminarse a industrias y producciones que históricamente les habían dado buenos resultados. La planificación de la economía pasó de ser imperativa a ser indicativa u orientativa, haciendo que las empresas se convirtieran en empresas de carácter monopolista con total independencia económica. Al liberar las empresas de la planificación económica, provocaba que las empresas debían de sostenerse por ellas mismas, esto es, que debían asumir sus propios costes y buscar el máximo beneficio para que fueran rentables. En la práctica, estas empresas descentralizadas debían actuar como cualquier otra empresa privada capitalista en el que deben buscar el máximo beneficio para que cunda continuar con la producción y con la empresa misma. Pero se debe tener en cuenta que el carácter monopolista de estas empresas descentralizadas y supuestamente autogestionadas no constaban de semejante competencia. Precisamente por esta misma razón tenían un carácter monopolista, por lo que al tener garantizada la venta de las mercancías y no existir apenas competencia, la innovación y desarrollo tanto de los bienes de consumo como de los medios de producción no fue como esperó Kosygin. Por ejemplo, la industria armamentística y espacial sí experimentaron una innovación importante, porque precisamente la competencia con los Estados Unidos los obligaba a mejorar, a innovar, pero las empresas descentralizadas y de carácter monopolista no innovaban en la misma medida. En el libro de la editorial Cermenica, titulado La restauración del capitalismo en la URSS, recoge la siguiente explicación sobre el nuevo funcionamiento de estas empresas bajo la reforma Kosygin. Para lograr esto, la empresa está autorizada a fijar de una manera completamente libre el volumen de producción, su nomenclatura, el rendimiento del trabajo, el tamaño de la fuerza de trabajo, los salarios, el coste de la producción, las inversiones de capital, etc. La empresa debería centrar toda su atención solo a dos índices, a las ganancias y a las ventas. La ganancia representará todo el objetivo de la actividad económica de la empresa, mientras que las ventas servirán como un medio en el cual la empresa inspirará su actividad para conseguir este objetivo. En resumen, la empresa producirá no para satisfacer de una mejor manera las demandas materiales y culturales de las masas trabajadoras, sino para vender en el mercado y así asegurarse una ganancia lo más alta posible. De ahí la pregunta: ¿qué distingue la producción de esta empresa socialista de la de una capitalista? Nada. Esta es una producción de una categoría capitalista. Prácticamente, la descentralización de las empresas hizo que éstas se buscaran la vida para garantizar sus ventas, llegando a acuerdos con las organizaciones comerciales y minoristas. De modo que vuelvo a citar a Piaget para explicar esta cuestión. A partir de ahora, las empresas de producción son libres de mantener relaciones directas con las empresas comerciales, venderles bienes y producir en función de sus órdenes de compra. Esta reorganización apunta a someter a la producción al libre juego de las fuerzas del mercado, a las ventas, a través de las cuales las ganancias después de todo están aseguradas. Existe una tendencia a sustituir el suministro centralizado y planificado de materiales y técnica a las empresas por las ventas libres de los medios de producción entre las empresas de producción y consumo. En este caso, la producción de los medios de producción, su cantidad y estructura, también será regulada de manera directa por la coyuntura del mercado. Así pues, vemos que la planificación de la economía fue perdiendo paulatinamente su poderosa influencia para adquirir un carácter indicativo u orientativo. A su vez, la fijación de los precios también se vio alterada. El gobierno soviético permitió, aunque tímidamente, que las empresas fijaran los precios de los bienes, artículos y mercancías teniendo en cuenta los estándares de precios del mundo capitalista. 3. La autogestión empresarial. El control de la producción por parte de los productores, que no son otros que los trabajadores, es una cuestión vital dentro de la ideología comunista. No es ninguna sorpresa que en la URSS y en las distintas repúblicas populares del siglo pasado imperara el control estatal de la producción a través de los órganos pertinentes, como en la URSS el Gosplan, más que el control obrero de la producción. El hecho de que el control estatal de la producción acaba siendo la forma de planificación económica típica en el bloque del Este y en la URSS fue a consecuencia de la geopolítica y de la necesidad de desarrollar las fuerzas productivas. Cada momento determinado de la revolución demanda una política económica concreta, y el control obrero de la producción ha de ir introduciéndose en una fase más avanzada cuando los obreros se experimenten en el control de la producción. Pero lo importante aquí es la autogestión empresarial que defendió la reforma
reforma Kosygin estaba orientada a que los obreros controlaran el qué, cómo y cuánto producir en las empresas? No, para nada. Al liberar a las empresas de la planificación económica, debían regirse por ellas mismas y recibían la potestad de decidir qué, cómo y cuánto producir. Ahora bien, se debe recalcar que las empresas, pese a ser descentralizadas y recibir cierta libertad para autogestionarse, no eran privadas, sino que estaban estatalizadas. De modo que, ¿quiénes se hicieron cargo de las empresas? Los directores de las empresas, coleguitas de la burocracia del PQS, fueron los que gestionaron las empresas estatales. En vez de prevalecer la máxima del control obrero de la producción, imperó la máxima del control de los directivos de la producción. El Estado soviético descentralizó la economía y otorgó cierto margen a las empresas para que se gestionaran por ellas mismas, pero fueron hipócritas, porque al llevar a cabo tales prácticas liberalizadoras, colocaron en los puestos de mando a los directores afines a la camarilla de Brezhnev para que de facto se impusiera los intereses del partido, aunque de jure fuera decisión de la empresa. Pasar de la planificación económica al control de los directivos de la producción no supuso una mayor participación de los trabajadores en la toma de decisiones de las empresas, porque al prevalecer la búsqueda de la eficiencia y la rentabilidad, condicionado por la consecución de la ganancia, lo que supuso fue el enriquecimiento de estos directivos y de los burócratas, de ahí que aparecieran los tan famosos millonarios de Brezhnev. Es cierto que, como dice Joaquín Rodríguez Coronado, en condiciones de planificación estatal de la producción, los productores no se convierten en los que dirigen las unidades de producción, pero en las condiciones en las que se había gestado la burocracia dentro del partido y del Estado soviético, la influencia de estos se extendió hasta los directores de las empresas, provocando el control de los directivos de la producción. El sistema de salarios también fue cambiando debido a la descentralización y la supuesta autogestión de las empresas. El funcionamiento del sistema salarial lo explica de la siguiente manera el ya citado Piëch. De aquí en adelante, los trabajadores serán remunerados según el sistema de su participación en las pérdidas y ganancias de la empresa. Este es un sistema típicamente capitalista que es ampliamente empleado en las empresas de los países capitalistas. Este sistema crea innumerables oportunidades para que los gerentes de las empresas especulen arbitrariamente en perjuicio de los trabajadores, se apropien de una parte considerable del trabajo y, de esta manera, aumenten sus ingresos y se enriquezcan más fácilmente. Esto ya ha sido probado a gran escala en las empresas yugoslavas, donde también se les paga a los trabajadores sobre la base de las ganancias que realizan. ¿Qué traerá este sistema de remuneración a las masas trabajadoras? Su primer resultado será la diferente remuneración por la misma cantidad de trabajo realizado en empresas de la misma rama. El tamaño de la diferencia de ingresos dependerá de la eficiencia comercial de la empresa, del tamaño de sus ganancias, de las especulaciones y combinaciones que hacen para aumentar por todos los medios su rentabilidad y sus ganancias. Esto causará en los trabajadores una necesidad incontrolable por pasar de las empresas de ingresos inferiores a aquellos de ingresos superiores. Finalmente, los gerentes de empresas, desde el punto de vista del tamaño de sus ingresos, se convertirán en verdaderos capitalistas, como en Yugoslavia, donde reciben ingresos decenas de veces más grandes que los trabajadores, o reciben recompensas por un valor de hasta o casi tanto como la totalidad del fondo de pago de los trabajadores de la empresa. A través de su nueva manera de remunerar el trabajo, los líderes revisionistas soviéticos nos dan otro ejemplo del uso creativo de las leyes del socialismo. En este caso, la pregunta surge automáticamente: ¿se puede decir que este modo de distribuir los ingresos entre los trabajadores está en concordancia con la ley socialista de distribución según la cantidad de trabajo realizado? No hay siquiera una sombra de la distribución según el trabajo realizado en tal distribución. Una distribución de esta clase solo se ajusta al principio capitalista de hacerse rico a costa del trabajo de otros. Una de las fallas que se manifestaron abiertamente en los años de Brezhnev y que vino a consecuencia de la reforma Kosygin fue la incapacidad de crear los mecanismos necesarios para coordinar las necesidades del pueblo trabajador con los intereses de las empresas. Esto es, existió una desconexión constante entre los productores y los consumidores, que acabó convirtiéndose en una contradicción fatal para la economía soviética. Esta contradicción provocó, como he dicho antes, que las empresas en busca de la ganancia se enfocaran en la producción de bienes que históricamente habían dado buenos resultados, como podía ser la producción de medios de producción o armamento. Esta contradicción implicó la desconexión de las empresas con el pueblo trabajador y la no satisfacción
producción de las necesidades materiales de los trabajadores, y esto fue tal que incluso el propio Brezhnev insistió en la necesidad de avanzar en la revolución científico-técnica para innovar y sacar adelante la producción de bienes de consumo, pero la producción de estos bienes siempre fue un 9% menor que la producción de bienes industriales. Al no existir el mecanismo que acabo de mencionar y que las empresas buscaran la ganancia enfocándose en la producción de bienes industriales, hizo que la URSS se quedara atrás en la producción de bienes de consumo respecto a los países capitalistas, y estos aprovecharon esta debilidad para mostrar que en sus países abundaban los bienes de consumo y que eran consumidos por la gran mayoría de la población, insertando un sentimiento de inferioridad entre la ciudadanía de la URSS. En relación con lo que acabo de explicar, os voy a leer la reflexión que hace el autor hispano-soviético Joaquín Rodríguez Coronado, que vivió en los años de Brezhnev en la URSS. La reforma Kosygin estaba dirigida al crecimiento de la producción en equivalente monetario, o en otras palabras, en el aumento de los beneficios. Sin embargo, no excluía o subsanaba uno de los principales defectos del sistema soviético económico: la ausencia o carencia de un mecanismo eficaz de coordinación y conciliación de los intereses de la sociedad y las empresas. Para el cumplimiento del nuevo indicador directivo, los productores se lanzaron por cualquier medio a elevar el coste y el precio de su producto fabricado. Para las empresas era ventajoso aumentar intensivamente el uso de los recursos en contra de las necesidades sociales, reducir los volúmenes de fabricación de productos baratos. Por lo tanto, mediante muy diversas operaciones de subidas artificiales de los precios, el crecimiento de los beneficios adelantaba muy considerablemente al crecimiento de la producción y de la productividad del trabajo. Tal gestión de las empresas conllevó un brusco salto del desbalance de los ingresos de la población y de su satisfacción material en producto de consumo, ya que en las empresas los fondos de estimulación laboral dependían directamente de la magnitud de los beneficios. Por lo tanto, la reforma de 1965 agudizó el problema del déficit de los productores de consumo. Para ir terminando, quiero hablar sobre los resultados de la reforma Kosygin, por ende, de la política económica de Brezhnev. Para hablar de los resultados de esta reforma, me voy a basar en el estudio del Departamento de Historia de la Universidad Estatal de Moscú, liderado por Slavkina, y titulado Aspectos sociales de la reforma Kosygin de mediados de los 60 a los 70, análisis de la dinámica de los indicadores del nivel de vida. El crecimiento salarial se multiplicó casi por 2,5. Los salarios reales en 1980 eran de 232,7 rublos, mientras que si se hubiera mantenido la tendencia anterior a la reforma, habrían sido de 166,3 rublos. Entre los años 1965-1981, el crecimiento medio anual del volumen de negocios del comercio minorista fue de 11.200 millones de rublos, lo que supone 1,8 veces más que en el primer periodo, 1960-1964, y 1,2 veces más que en el tercer periodo, 1981-1985. En cuanto a los bienes de consumo, el estudio dice lo siguiente: entre 1960 y 1965 hubo un aumento medio anual de 0,04 artículos per cápita. En el segundo periodo, 1965-1970, el aumento medio anual fue de 0,2 artículos per cápita, y en el tercer periodo, 1970-1985, fue de 0,12 artículos. Viendo los datos, se puede observar el aumento de los bienes de consumo recogidos en el estudio durante los años más importantes de la reforma, 1965-1970. En lo que a los coches respecta, Slavkina proporciona estos datos. Nos interesa especialmente una serie temporal de la disponibilidad de coches con 3 años clave: 1967, 1970 y 1980. Hasta 1967 no hubo un aumento de la disponibilidad de coches, 12 coches por cada 1000 personas. Luego comenzó un aumento drástico, y al final del periodo 1967-1970 había 21 coches por cada 1000 personas. Después de un crecimiento gradual que duró hasta 1980, volvió a cambiar con el repentino salto hacia arriba de 30 a 45 coches por cada 1000 habitantes. Según nuestra interpretación, los bruscos saltos, que no están directamente relacionados con un aumento de la producción, se explican por el hecho de que los dirigentes del país, presionados por la oferta monetaria, intentaron destinar más cantidad de un bien atractivo como el coche para venderlo a la población. En cuanto a la cuestión de la vivienda
vivienda, la reforma Kosygin materializó la llamada revolución de la vivienda que Khrushchev no pudo completar. Entre 1965 y 1966 se produjo un fuerte salto y luego un crecimiento constante, aumento medio anual de 4,26 millones de metros cuadrados, principalmente a expensas de las empresas. A modo de resumen, Slavkina hace la siguiente reflexión. Como resultado, se puede afirmar que el análisis de los datos estadísticos muestra que las transformaciones económicas de los años 1960-1970 fueron acompañadas de un marcado aumento del nivel y la calidad de vida del pueblo soviético. Ahora bien, la política económica de Brezhnev estuvo marcada por su ambivalencia a los resultados, porque aparte de los resultados positivos que tuvo y que son innegables, también tuvo resultados negativos que han de conocerse. La historiografía oficial llamó estancamiento a lo que ocurrió en los años de Brezhnev, pero objetivamente lo que ocurrió fue una desaceleración económica no tan grave como lo han pretendido vender los anticomunistas. Mientras en los periodos 1950, 1960 y 1960-1970 el promedio interanual del PIB en la Unión Soviética había sido de 5,21% y 4,89% respectivamente, en los periodos 1970, 1980 y 1980-1990 este mismo incremento había pasado a ser de 2,41% y 1,53%. Antes he dicho que el gobierno soviético no descubrió un mecanismo para ligar a los productores y los consumidores, y a la larga esto provocó que el mercado negro proliferara en la URSS. El profesor Koryagina del Instituto de Investigación Económica de la Unión Soviética analizó la cuestión del mercado negro en la URSS en los años de Brezhnev y en menor medida en los años 80 y concluyó lo siguiente: entre principios de los años 60 y finales de los 80, mientras la renta nacional y el valor de los bienes y servicios crecieron entre 4 y 5 veces, la economía sumergida creció 18 veces, mientras que la renta nacional creció de 146.000 millones de rublos a principios de los años 60 a 422.000 millones de rublos a finales de los 80, el valor anual de los bienes y servicios ilegales creció cerca de 5.000 millones de rublos a 90.000 millones de rublos durante el mismo periodo. Koryagina calculó que la economía sumergida representaba aproximadamente un 3,4% de la renta nacional en 1960 y un 20% en 1988. Ese mismo año, el total de la riqueza privada acumulada de manera ilegal ascendía aproximadamente entre 200 y 240 millones de rublos, lo que representaba entre un 20 y un 25% de toda la riqueza privada. Cabe añadir además que estos cálculos solo se refieren a las actividades ilegales, por lo que no tienen en cuenta la economía privada legal. Según Koryagina, ello implica que aún siendo prudentes, la amplitud de la actividad económica privada aún debe elevarse en un 10%. El número de trabajadores que estaban siendo explotados en el sector sumergido de la economía privada pasó de menos de 8 millones de personas a principios de los 60 a aproximadamente 17 o 20 millones, esto es, un 6 o 7% de la población en 1974 y a aproximadamente 30 millones, un 12% de la población, en 1989. Si a esto le añadimos los datos de la economía privada legal, tenemos el resultado de que a finales de los años 70, cerca de un 30% de las rentas de la población urbana, un 62% de la población, provenía tanto de actividades privadas, legales como ilegales. La reforma Kosygin se caracterizó por su ambivalencia y aunque trajo buenos resultados en algún sentido, también trajo malos resultados, y lo peor de todo es que se enquistaron dentro del Estado y del Partido Soviético unas prácticas que castigarían de sobremanera al país en los años 80, provocando las políticas económicas de Gorbachov. Para terminar definitivamente, sí quiero recalcar que todas las medidas liberalizadoras emprendidas tímidamente por el gobierno soviético estuvieron determinadas por la
la idea de la irreversibilidad al capitalismo. Por ende, pensaban que ninguna medida económica, aunque fuera liberalizadora, podría acabar con el régimen soviético. Pero erraron el tiro y con el tiempo se consolidaron las condiciones objetivas para la restauración del capitalismo en la URSS y el desmantelamiento del Estado. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿Os gustaría que hablara sobre la URSS de Gorbachev? Hacérmelo saber en los comentarios y sugerirme nuevos temas para que trate futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo, si sois nuevos, suscribiros al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero y ayudarnos a crecer. También tenéis los enlaces para comprar nuestros documentos, visitar el blog de entrevistas donde tenemos entrevistas muy interesantes y seguirnos en las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram donde subimos nuevo contenido casi a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!